Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. Y ahora vamos a pasar con Guillermo Ortega Ruiz, titular de este espacio, que va a platicar con el diputado del Partido Acción Nacional, Federico Dorin. Adelante, Guillermo, te escuchamos. En Informativo NTR, entrevista. Saludo con gusto a diputado Federico Dorin. Gracias por estar aquí, Federico, bienvenido. No, al contrario, gracias a ti, Guillermo. Federico, ya fue aprobada en las dos cámaras del Congreso la ley de ingresos y buena parte del paquete económico para el próximo año. Endeudamiento, alza de impuestos, supuestos económicos poco probables en materia de inflación, precio del petróleo, etcétera. Ahora viene la discusión del presupuesto de egresos, que es atribución exclusiva de ustedes en la Cámara de Diputados. ¿En qué se van a gastar los recursos de los ingresos que se obtengan durante el próximo año? ¿En cómo se ve el panorama de la discusión del presupuesto de gastos, de egresos en la Cámara de Diputados? Pues yo te diría que eres muy generoso en tu selección del lenguaje, Guillermo, porque dices, hablas de discusión y esa pues la verdad es que no se advierte por ningún lado. Se ha circulado un proyecto de dictamen con la disposición reglamentaria de la anticipación legalmente necesaria, pero sin ninguna modificación. Y la Comisión de Presupuestos se reunirá el lunes, en algún momento de la tarde, para aprobar el dictamen. Ahí es donde se le harían ajustes que no se están platicando, que no se dialogan, que tú no ves que haya una mesa transparente, transmitida en el canal del Congreso, de reasignación de gasto. Y eso va a pasar el martes a la decisión ya en el Pleno. ¿Por qué no lo han hecho hoy? A pesar de que ya el diputado Monreal señaló algunos recortes a la Corte de Justicia, al Instituto Nacional Electoral y algunas otras áreas de orden de 7,000 millones de pesos. Pues porque si los hubieran discutido hoy, si se estuvieran ventilando esos temas, tendrían que escoger a quién ayudarle, a quién apoyarle. Y pues con estos productores del campo tomando las carreteras, con tantas peticiones de dinero de los maestros, de los municipios, de los ayuntamientos, se están ahorrando toda esa discusión. Entonces yo por eso no comparto el vocablo de discusión, creo que se va a aprobar, pero sin mayor discusión. Es un presupuesto que se destina más a pagar deuda y pensiones que cualquier cosa. El presupuesto tiene básicamente dos divisiones. Una que le llaman gasto programable, es donde la presidenta puede decidir cómo programa el gasto, y el no programable, que son compromisos legales donde ella no tiene margen de maniobra. Básicamente la deuda pública y las pensiones y jubilaciones. Y las pensiones y jubilaciones junto con la deuda, este gasto no programable, pues crece 7.3% en términos reales. ¿Cuánto crece el gasto en general programable en términos reales? 5.4%, es decir, es más lo que va a perder el gobierno de la República de margen de maniobra para gastar nuestros impuestos que lo que crece en margen para apoyar a los mexicanos. Eso no es una buena noticia. Y el mejor ejemplo que te puedo poner yo creo que es el IMSS. Si tú agarras el gasto del IMSS, que es un gasto grande, es un gasto del orden de 1.600.000 millones de pesos, se van a gastar 1 millón de pesos más en pensiones que va a pagar el IMSS que en servicios de salud y nómina. Es decir, la diferencia entre nuestros impuestos en el IMSS destinados a salud, servicios de salud y honorarios de quienes nos ayudan a combatir los problemas de salud en el IMSS será 1 millón de pesos menor que lo que va a pagar de pensiones y jubilaciones del IMSS. Eso me parece que es un dato muy ilustrador de lo precaria que es la situación financiera del país, del gobierno de la República, y cómo pues evidentemente va a dejar a muchos insatisfechos el presupuesto, y sin análisis serio, ni público, ni transparente, pues va a ser una simulación parlamentaria. Se va a aprobar lo que quiera la presidenta, como ella quiera, y del oscurito al pleno en directo. Bueno, pues esa es la primera mala noticia, tienes razón. Yo utilizo el término discusión porque eso solía ocurrir en el Congreso,
las leyes se discutían, el paquete económico se discutía, el presupuesto de egresos que corresponde a los diputados se discutía en otros tiempos, gobernara quien gobernara. Ahora sí, pues tienes razón, a lo mejor me excedí en el lenguaje, no hay discusión, hay imposición, no se le mueven ni comas ni puntos a lo que viene de Palacio Nacional, y eso nos coloca frente a la realidad del equilibrio legislativo, pues en una posición muy grave para el país, porque pues todo se decide desde Palacio Nacional. En tiempos en donde el endeudamiento crece, hoy se informaba acerca de la deuda que se duplicó del gobierno de Peña al gobierno de Claudia Sheinbaum, pasamos de 10 billones a 18 billones rebasados de deuda que probablemente antes de que termine el gobierno de Claudia llegará a los 20 billones de pesos, lo cual representa una deuda histórica que se duplica respecto al gobierno de Peña Nieto, pero además en una posición en donde pues no hay discusión, todo es sí, sí, palomita, lo que diga la presidenta, con una cobija chiquita que ya no cubre a casi nada y unos grandes desafíos en el país, y eso me lleva a preguntarte, Federico Dorin, ¿a dónde vamos a parar? Pues vamos a parar irremediablemente algún colapso financiero. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero lo que yo veo, Guillermo, que pasa con Pemex es la punta del iceberg, es el reflejo de a dónde nos está llevando presupuestal y económicamente estos gobiernos. Tú lo has dicho muy bien. Mira, ¿qué te presume tanto Morena? Los programas sociales. Van a ser 960,000 millones de pesos. Pues obviamente es una cantidad astronómica de dinero, enorme, qué bueno. Pero es mucho menos que lo que vamos a pagar de servicio de deuda, que es 1,700,000. Entonces, pues como yo le digo a todo mundo, imaginen en su casa que ustedes van a pagar más dinero de su sueldo en la tanda, la tarjeta de crédito, el préstamo del coche, de la hipoteca de su casa, en todo lo que ya deben, que lo que les va a quedar después para comprar su súper, su gasolina, sus ahorros de vacaciones, sus idas al cine, sus salidas con la familia a comer, a pasear, eso no es una buena ocasión. Cualquier economía familiar que gaste más de su sueldo en deudas que en ahorrar o gastos para sobrevivir su mes, para disfrutar de su país y de su familia, no va bien. Pero hay otra enorme diferencia, que tú la señalaste muy bien. ¿Para qué nos estamos endeudando, Guillermo? A ver, Pemex. En los gobiernos del PAN llegamos a tener producción hasta de 3 millones de barriles diarios. También había deuda pública en Pemex, por supuesto. No era la petrolera más endeudada del planeta, pero había deuda pública. Esta que tú señalas con toda presión que se va a duplicar al final del próximo año de 10 billones a 20. Ahora, ¿para qué están contratando deuda? No para encontrar más petróleo, porque ahora la plataforma de producción es de apenas 1,600,000 barriles. Cerca de la mitad de lo que llegó a ser algunos años. ¿Para qué nos endeudábamos? Para explorar, para buscar nuevos yacimientos, para tener nuevas oportunidades, para seguir siendo un país petrolero. Los ingresos petroleros ahora no van a representar más del 15-16% de todo lo que va a recaudar el gobierno. Hace unos años eran cerca del 40%. Y cuando te digo hace unos años, te hablo de cuando gobernaba Acción Nacional. Entonces, endeudarte para encontrar petróleo, para vender petróleo, para financiar el desarrollo, tiene más lógica que endeudarte y tener a los proveedores quebrados en Campeche, en Tabasco, porque debes 517,000 millones de pesos, como reconoció esta semana Pemex, y no tienes deudas que te generen crecimiento como empresa. Te podría decir lo mismo de las grandes obras del presidente. Pues no es lo mismo que tú te endeudes para hacer carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas que le dan oportunidades de desarrollo a un mexicano de generaciones por venir y presentes, a que te endeudes para seguirle metiendo subsidio al aeropuerto que no tiene vuelos y que incluso tiene problemas ahora con Estados Unidos, al tren que no tiene pasajeros, a la refinería que no genera combustible. Es decir, le seguimos subsidiando las ideas y locuras al López Obrador de cosas que no nos resolvieron el problema. Compramos la refinería de Deer Park, invirtió en su refinería de Dos Bocas y no somos autosuficientes, que era la oferta política. Generó el Tren Maya para el turismo en el sureste.
pues tampoco se generó el turismo, porque tiene pérdidas y la gente no lo usa porque es todavía más lento que el transporte público en esa zona. Y bueno, pues ya del aeropuerto ya ni hablamos, ya ves el problema que se tiene con Estados Unidos, aunque al parecer hoy ya hay una posible solución. Sí, hasta no ver, no creer, hay que esperar a que los Estados Unidos determinen firmemente cuál va a ser la posible solución. La verdad es que el gobierno mexicano en ese tema ha estado en falta, también en otros, pero en ese ha estado en falta porque ha incurrido en violaciones al tratado aéreo que se tiene suscrito con Estados Unidos desde 2015 y que el gobierno mexicano, en aras de impulsar al AIFA, violó, lo que llevó a lo que ha decidido Estados Unidos. Esperemos, por el bien del turismo y de los empleos que genera la industria aérea, que se resuelva pronto. Déjame preguntarte, hablando del presupuesto, tú lo has revisado, ¿qué está bien y qué está mal desde tu punto de vista en el presupuesto de egresos planteado por el gobierno? Yo te diría, está bien los programas sociales, es quizá la única buena noticia, que se va a respetar lo que dice la Constitución, que se van a seguir financiando, que tendrán crecimiento en términos reales para que no tengan un impacto negativo, un ajuste inflacionario real. Pero te diría con toda sinceridad, es básicamente lo único bueno. Te hablo de estados y municipios, para todo tu auditorio. Te decía, cerca de 5.3% que es el presupuesto total, el de la presidenta Sheinbaum, el del país, en términos reales. Para estados y municipios, los famosos ramos 33 y 28, es decir, lo que de nuestros impuestos federales, el IVA, el ISR, el IEPS de gasolina, refrescos, tabaco, todos estos impuestos federales que cobra el gobierno federal y le da a los estados y municipios, no va a crecer más del 3% en términos reales. Ni siquiera crece lo que crece el gasto para la presidencia de la República. Entonces es una primera inequidad. Me parece que eso no va a terminar bien. Y hay rubros que pues ya viene muy menguado o asfixiado el gasto, como el de salud, donde algunos institutos de especialidades tienen decrementos y donde tenemos un país que tú lo conoces perfecto, pues 7 años donde no logran sacar bien una licitación para adquirir medicamentos y donde nos ofrecieron, al desaparecer el Seguro Popular y crear el INSABI para luego fracasar y buscar el IMSS Bienestar, pues que y ya se iba a resolver. Y la presidenta también con Eduardo Clark ha comprometido que ya va a haber abasto de medicamentos, por no hablar de esta fraude de la megafarmacia. Eso no va a pasar. No le están subiendo el presupuesto a salud. Es un asunto que nos preocupa mucho, aunque se dice que se va a ajustar en cultura con la resignación, pues habrá que ver. Y me detengo ahí un segundo. ¿Por qué es tan opaco ahora? Como no lo fue incluso el año pasado, Guillermo, acuérdate. Con el pretexto de que el año pasado la presidenta se equivocó y sin querer le había recortado el gasto al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, totalmente. Ese supuesto error de recorte al Poli y a UNAM generó un clamor social, una crisis política que obligó a la presidenta a mover su presupuesto, a ajustarlo. Sin ese error, yo creo que hubiera pasado lo mismo que ahora. No habría habido una discusión. Pero el no desfalco a la UNAM y al Poli obligó a una discusión pública. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. TR con Guillermo Ortega Ruiz. Déjame preguntarte, hablando del presupuesto, ¿qué está bien y mal desde tu punto de vista en el presupuesto de egresos planteado por el gobierno? El año pasado, solo el 11% de las carreteras del país se consideraban en buen estado. No es una evaluación que haga el gobierno, es una evaluación que hacen quienes usan las carreteras, básicamente pues quienes manejan los camiones, los trailers, los que tienen esa superficie de rodamiento y la evalúan permanentemente. Pues ahora la cifra es un punto menor, solo el 10%. Eso no está creciendo, no se está invirtiendo en infraestructura y a nosotros nos preocupa muchísimo por la salud de la economía. Sin las carreteras no vas a poder mover bienes, productos, servicios, pero también por la seguridad de los usuarios. No podemos tener esas carreteras en tan mal estado. Nuestra prioridad como grupo parlamentario va a ser esas tres:
estados y municipios de todos los partidos, porque ese es un asunto que hay que hacer para que tu voto tenga sentido. Si tú ya votaste por alguien para alcalde o alcaldesa, pues que yo me encargue de que tenga suficientes recursos para tratar de cumplir lo que te ofreció, que no sea yo la excusa de que no te puede cumplir nada porque el diputado federal no le da dinero. Ojalá y Morena también apoye a sus gobiernos estatales y municipales. Ese es un primer compromiso. Otro, el que te decía, de salud. Y tercero, infraestructura. Nos preocupa muchísimo que cómo se está deteriorando toda la infraestructura, carretera particularmente y hospitalaria de este país. Hace muchos años que no se les da mantenimiento. Pues tú lo has visto, estas crisis que tiene Ciudad Robledo de los elevadores, cómo la gente sufre en los hospitales públicos porque no tienen buen mantenimiento, ni siquiera tienen una infraestructura. Ya no te estoy hablando de material de intervenciones médicas, no estoy hablando de medicinas, estoy hablando de la infraestructura, del mantenimiento más básico que requiere un hospital por cuestiones de higiene, de asepsia, de propia seguridad de quien ahí labora y de quien ahí está siendo tratado en alguna convalecencia médica. Acuérdate que llevamos años peleando. ¿Sí? Que, a ver, sí sirvió el IPAB, sí sirvió, es un buen momento para decirlo, porque luego la gente no lo valora en su justa dimensión. Ahora que quebró Cibanco, pues quienes tenían dinero ahí, hasta 3.400.000 pesos, no lo van a perder. En la crisis del 95, acuérdate, Guillermo, pues todo el dinero se perdió porque no había seguro de depósito, porque no había una institución que te diera cobertura de riesgo a tus ahorros, hasta cierto monto. Entonces, han tronado 4 bancos desde la creación del IPAB, el Banco del Sureste y otros que ya no existen, y esos mexicanos no perdieron sus ahorros. No se asegura toda la suma, pero se asegura una suma que parece razonable, está de 3.400.000. Bueno, eso es independiente de otros 40.000 millones de pesos, que es los que la presidenta hizo bien en la ley de ingresos de que no puedan acreditar contra el impuesto sobre la renta esas aportaciones que les hacían al IPAB. No, eso es para que cuiden la conservación de nuestros ahorros, porque los banqueros hacen utilidades con dinero ajeno, no es con dinero propio, y no era correcto que pudieran acreditar ese impuesto cuando lo que hacen es invertir dinero ajeno. Ese, en todo caso, sería un impuesto que tendríamos que acreditar nosotros de nuestras utilidades patrimoniales, no directamente a los vascos, pero eso les va a dar a ellos una posibilidad de 40.000 millones de pesos que ojalá y ahora se acepten, que no se destinen adicionalmente al FOBAPROA o a lo que ahora es el IPAB, y que solo con el seguro de depósito se dé cobertura de riesgo sin tener que estar metiendo más dinero ahí para amortizar crisis que ya vimos ahora con Cibanco, pues que hay suficiente dinero para enfrentarlas. Pues mira, no sé qué tanto hagan caso en la discusión, yo sigo insistiendo en que la habrá, por más que no se ha aprobado lo que ustedes desde la oposición refieran. Es claro que el gobierno tiene una cobija cada vez más pequeña para hacerse cargo de los muy urgentes asuntos de la nación en materia de salud, de educación, de seguridad, que tienen presupuestos recortados. Pero bueno, que se dé la discusión y que ustedes puedan decir en el Pleno sus puntos de vista, más allá de lo que la mayoría acabe aprobando. Ya aquí, en lo que tú nos dices, nos queda claro por dónde va la oposición y a qué se va a enfrentar en este planteamiento, para no decirle discusión, del presupuesto de egresos. Diputado Federico Dorin, gracias por estar aquí. A ti, Guillermo. Yo estoy de acuerdo contigo, ojalá fuera discusión, pero creo que más que discusión será otra palabra que empieza con debate. Y la verdad es que la democracia no es solo debatir. La buena democracia implica la discusión. Cuando tú llegas al debate es porque ya perdiste el diálogo. Yo siempre he dicho que cuando lo tenemos que discutir en tribuna es porque alguien fracasó en la política antes. Si la política le gana al debate, ya no hay discusión en el Pleno. Y la discusión debería llevar a acuerdos que incluyan los puntos de vista de todos los grupos políticos y no solo de una mayoría que además ya sabemos cómo se construyó. El diputado Federico Dorin, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ti, un saludo. Hasta pronto, Federico, gracias.